buenas tardes. Bienvenidos a su espacio 2x3 en TV, hecho con mucho cariño para ustedes. Altagracia. Buenas tardes, Doris, viéndote muy colorida y muy bonita, con ese gracias, color que gracias. te sienta muy bien. Levantándose uno el ánimo, ¿verdad? Con los colores vivos. Igual tendrá que levantarse el ánimo. Mucha gente en la República Dominicana. Eso es verdad. Pero también el país, porque el país continúa, es verdad que fue un proceso electoral, las elecciones en sí. Con todo el proceso, por supuesto. Con todo el proceso, con muchos traumas para algunos grupos, para algunos sectores, amplios sectores del país. Repite el presidente Danilo Medina. Uno espera, bueno, que si va a repetir, pues que las cosas las haga bien, que las haga mejor. Exacto. Y que eso sirva de verdad para que este país comience a caminar en muchos aspectos que no anda bien. Sí, que sea para bien del país. ¿Y cómo quedaron nuestros médicos amigos en todo este proceso? La verdad pues creo que ninguno de nuestros médicos ganó. Bueno, es que son muchos candidatos además. Tenemos al invitado riéndose, ahorita lo vamos a ver. Es que son muchos candidatos y muchos partidos. Nosotros habíamos contabilizado entre 25 y 30 médicos, pero en realidad en todo el país debieron haber competido 60 médicos. Pero es posible que alguno haya quedado, o sea, quizás tú dices que los más cercanos, ¿verdad? Los que trajimos al programa, en el último programa que hicimos antes de las elecciones. Todavía no sabemos, ¿verdad? Pero porque todavía hay problema con la contabilización de los votos, falta la proclamación, falta todavía una buena parte de ese proceso. Exacto. Pero bueno, no sabemos de médicos que hayan quedado y si quedan, pues que hagan su trabajo. Perfecto, eso es lo importante y que hagan el trabajo porque la salud y los problemas de salud siguen, o sea, aunque hay procesos electorales, aunque hay elecciones, aunque se quede el mismo presidente, los problemas de salud continúan y vemos que el dengue sigue cobrando vidas en el país, siguen aumentando casos, pero lo mismo ocurre con el Zika virus, que aunque por el virus en sí no se reportan muertes, pero por Guillain-Barré asociados al Zika virus se reportan muertes. Así es, sí. Y las propias complicaciones, bueno, el mismo Guillain-Barré, la misma... El embarazo. Habrá que esperar a los meses octubre, noviembre para ver qué ocurre con los embarazos de las mujeres que se embarazaron. Es 243 Hay más sospechosas. De 200, más hasta la fecha, más de 200 mujeres embarazadas que presentaron síntomas del Zika virus durante las primeras 3 semanas de embarazo, que es donde está el gran riesgo. Y como todavía es muy reciente, es lo que tú dices, hay que esperar a que pasen los meses, a octubre, que es septiembre, octubre, para determinar, si quiera Dios, que ninguno presente caso de microcefalia, que es la complicación. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado algo que se hace de antemano en la República Dominicana, y es que las mujeres pues se le practique su sonografía o ecografía, como dicen ellos, pero decía la Sociedad de Ginecología que se hace habitualmente 4 sonografías. Algunos médicos hablan, bueno, habría que hacer 6 por lo menos durante el embarazo. Sí, pero que además está bien para el control, además en un país donde no tenemos aprobado interrupción del embarazo bajo ninguna condición, entonces ese seguimiento está bien como seguimiento, pero que tampoco te da ninguna opción. No te da opción, la verdad, porque depende de las legislaciones de cada país. Y como dices tú, con mucha propiedad, pues en el caso dominicano no tenemos interrupción del embarazo en ninguna de las circunstancias que no sea la normal, ¿verdad? La fisiológica. La fisiológica. Continúa el diálogo de los médicos con las autoridades. Ojalá esperemos que no haya desencanto postelectoral con ese diálogo. Para que se continúe, ¿verdad? Para que no tengan a Waldo y a los 22 gremios parados de frente. Exactamente, sí, porque estuvieron activos durante las últimas semanas. Esperemos que no haya sido el proceso, ¿verdad? Previo a las elecciones. Esperemos que realmente se continúe en eso. Así es, bueno, y nosotros nos vamos ya con estos comentarios a ir a unos mensajes comerciales y venimos a hablar de salud preventiva y de un montón de aspectos de salud que sabe nuestro internista que le toca en el día de hoy estar con nosotros. Perfecto. Regresamos ahora. Gracias por estar con nosotros en 2x3 y como le habíamos dicho, tenemos la gracia de tener con nosotros al doctor Franklin Peña. Hay que decir que el doctor Franklin Peña es internista, porque hay otro doctor Franklin Peña que se anuncia mucho, pero este que tenemos acá es nuestro amigo, el doctor Franklin Peña, médico de muchísimos colegas que nos ven y de muchísimos amigos
del medio. Buenas tardes, Franklin. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás tú? Doctor, Estamos bien, gracias a Dios. Un placer tenerlo por aquí, doctor. Gracias, igual a mí. Doctor, cuando hablamos de internista, médico internista, la gente oye eso. ¿A qué se dedica el médico internista? ¿Cuál es su papel? El médico del adulto. Del adulto. Del adulto. Sí. No es porque interna. No, Sí, no. porque Es el médico del adulto. Así como el pediatra es el médico del niño, el internista es el médico del adulto. Ah, interesante. Sí, Entonces, lo de interno, ¿por qué es interno? Eso es por Medicina interna. que es el médico que integra. Es todos los órganos. Integrador. Todos los órganos del adulto, doctor, Sí, o sea, completo, integral. Es el médico que integra todo. Yo tenía un maestro que definía el internista muy fácil. Si a usted le duele la cabeza, va al neurólogo. Si le duele el estómago, va al gastroenterólogo. Si le duele el corazón va al cardiólogo. Si le duele todo junto, usted va al internista. Está buena la definición, la integral. Sí. Es el médico integral. Doctor, y cuando para una persona decir voy al internista, porque tenemos aquí la tradición, en otros países quizá no se da la tradición de que lo que usted dice, me duele la cabeza, nadie piensa ir donde un internista, sino a irse inmediatamente donde el neurólogo, en este país por lo menos. Es asunto de educación. Exacto. La cultura ha cambiado mucho con respecto a eso en los últimos años. Bueno, yo estoy haciendo medicina interna hace unos años, y desde que yo estoy haciendo medicina interna ha cambiado. Yo he visto que ha cambiado bastante. Y lo he visto más allá de donde estoy, en Sedima. Muchas personas acuden buscando el servicio de un internista. Porque tienen varias cosas que le preocupan al mismo tiempo. Y el mismo médico especialista, el gastroenterólogo, el mismo neurólogo, hacen la recomendación. Los mismos subespecialistas están haciendo la recomendación para mandar al paciente. Ya han entendido eso de la importancia. Sí, lo están haciendo porque, fíjate, el médico internista ve muchas cosas al mismo tiempo. Reconoce muchos síntomas y muchos signos del paciente que algunas personas, algunos médicos que son subespecialistas no lo manejan. Lo han visto, saben lo que es, pero han perdido ya el manejo continuo de esto. Pero además una medicina, perdóname, Dori, más integral, ¿no? Mientras el paciente anda disgregado de médico en médico, el internista resuelve, digamos, el paquete. Nosotros tenemos la posibilidad de integrar todos los signos y síntomas de un paciente y darle un nombre. Doctor, ¿pero es el mismo médico general, el internista o no? No, el médico general es el médico que sale de la universidad. Ya terminó, ya graduado, recién graduado de la universidad. Sí, el médico internista hace 4 años de medicina interna, como lo hace cualquier especialista. Una especialidad. En un hospital. Y quedándonos en la parte académica, que estamos todavía, ¿por qué por lo general para casi todas las especialidades médicas hay que tener 1 o 2 años de medicina interna? ¿Tú te has dado cuenta? Sí. ¿Es así? Sí, por eso mismo, porque le enseñan a ver el paciente como un todo. Perfecto. Antes de... No sería adecuado que un cardiólogo entre inmediatamente en cardiología y no aprenda a determinar algunos otros síntomas y signos del paciente y lo deje pasar por alto. Y esto se le enseña en la medicina interna, a detectar cosas, a ver en el cuerpo, nuestro organismo deja ver, da signos y síntomas de enfermedades que el médico entrenado puede verla. Por eso es que hay que hacer un examen físico al paciente. El paciente hay que verlo, el paciente hay que tocarlo, hay que ponerle la mano, hay que detallarlo. El paciente hay que verle desde las uñas hasta el pelo. Las uñas son parte de nuestra piel y las uñas es una parte de nuestro cuerpo que produce signos y síntomas ante determinadas enfermedades. Y eso hay que conocerlo. Eso el médico internista. El médico internista debe saber eso y se supone que todos los médicos deben saberlo. Un dato importante. En el examen físico de un paciente, cuando se le hace un verdadero examen físico, que es ver el paciente completo, se supone que a todos los pacientes, sea hombre y mujer, se le haga un tacto rectal. Debería. Sí. ¿Por qué? Porque se determinan muchas cosas ahí. Desde sangrado oculto, presencia de hemorroides, presencia de fístulas, dolor en el momento del tacto que el paciente no sabe que lo tiene. Y en el hombre el tacto se hace mayormente
como un medio para ver cómo está la salud prostática. Pero eso no se hace con frecuencia, doctor. No se hace por frecuencia, y mucho menos en la mujer, por el asunto del cuidado. Ya eso se le deja más bien al ginecólogo. Y el ginecólogo debe hacerlo, el tacto rectal a la mujer, tiene que hacerlo, porque se determinan muchas cosas ahí. No se hace, pero eso es lo que se le enseña a uno. Todo paciente que llegue, por ejemplo, cuando uno está en un proceso de entrenamiento en un hospital, todo paciente que llegue a la emergencia de una medicina interna hay que hacerle un tacto rectal. A todos. Perfecto. A todos. Sin embargo, entonces se ha ido como olvidando un poco esas enseñanzas porque cada día el médico pone menos mano al paciente. Sí. Se lo digo porque mi mamá, por ejemplo, que verdad ya de 70 y tantos años, cuando ella va al médico y el médico no le pone ni siquiera la mano, ella sale desencantada. Dice, no, ese médico no, porque no me puso ni la mano. Sí, eso se ha convertido en un hábito muy malo. Muy malo, ¿verdad? A veces daría la impresión, en el mismo ámbito de la pregunta de Doris y de la inquietud de la madre de Doris, que las máquinas, la maquinaria, la tecnología quieren sustituir esa calidez que nos imprime el médico con su mano, con su calor, con su cercanía. Eso es imposible. No puede ser. No, eso no puede sustituirse. Eso es lo mismo que, vuelvo otra vez con el asunto de la próstata. Hay un estudio de la próstata que es sonografía prostática transrectal. Sí. Y este estudio determina muchísimas cosas, pero nunca puede sustituir al tacto rectal. Porque con el tacto rectal usted le pone la mano a la glándula. Y sabe si hay algo, y ¿no? determina la consistencia de la glándula, si hay dolor, si la glándula tiene deformidades y algunos otros aspectos anatómicos de la glándula que solamente se determina usted tocándola. El aparato con que se hace la sonografía no determina eso. Entonces pasa lo mismo con la pregunta que me hacen. Haciendo un examen físico al paciente, usted determina muchísimas cosas. ¿Qué cosas se ha perdido en el examen físico de los pacientes? Hacer un fondo de ojo. También mirarle los ojos. Sí, es un aparatito que hay en el consultorio. No, no es el oftalmólogo, es un examen de ojo para ver el fondo del ojo. No es un examen de la vista. Con este simple examen, que dura menos de un minuto, segundos, usted puede determinar si hay alguna condición dentro del cerebro. Porque usted lo que ve es los vasos sanguíneos que están dentro del ojo y el nervio óptico que se presentan al fondo del ojo. Y esto produce cambios en pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, tumores cerebrales, enfermedades del índole inmunitaria. Y eso es un simple estudio. Simple estudio. Y la determinación de la valoración de la piel del paciente. También, mirarlo. Infinidades. Bueno, allá en el departamento del año pasado nosotros descubrimos 2 cánceres de piel. Oye, mirándole la piel al paciente, dos pacientes, 2 hombres, eran menos de 40 años. Con observar, doctor. Una lesión, uno tenía una lesión aquí, en la parte dorsal de la mano, cerca entre estos 2 dedos, y el otro era en la espalda. Unas lesiones muy parecidas, que venían haciendo cambios de tamaño muy pequeños, pero la lesión a veces se había tornado con un aspecto extraño y observándola, claro, dándole la importancia que eso se merece, como allá no tenemos servicio de dermatología, lo enviamos y salió una lesión cancerosa de la piel en los 2 pacientes y gracias a Dios se detectaron en un buen momento. Y los pacientes andan ahí bien. Con un internista como el doctor Peña, pues uno se podría pasar media hora, 1 hora hablando de esa parte académica, pero nos interesa sobremanera, por nuestros amigos televidentes, hablar de prevención. Doctor, usted dirige una unidad de prevención y chequeos preventivos en Sedimat. Hablemos un poco de eso. ¿Por qué es que hay que chequearse? Ustedes recomiendan chequearse cada cierto tiempo la salud. ¿Para qué sirve eso? Que lo he visto explicándolo en otros escenarios y nos gustaría que para el programa nos explicara. Mire, eso se puede definir con palabras muy sencillas. Sentirse bien no es suficiente para usted asegurar que está sano. La mayoría de las enfermedades
crónicas, las enfermedades importantes que están que están produciendo muerte ahora, enfermedades importantes como hipertensión arterial, diabetes, la obesidad, que es una enfermedad, podremos hablar de eso después, Sí. dan síntomas cuando ya es muy tarde. No es verdad que un paciente que tenga ligera elevación del azúcar en la sangre tiene síntomas. Le voy a dar un dato. En el 2010, la población del mundo con diabetes era 108 millones de habitantes. En el 2014, la población del mundo con diabetes era 500 millones de habitantes. O sea, que se triplicó. Estamos hablando, Wow. imagínense la población de los Estados Unidos 2 veces con diabetes. Otro dato, de cada 3 pacientes, 1 es hipertenso. Si tomamos aquí, 1 de nosotros es hipertenso y no lo sabe. Otro problema es que la gente piensa, las personas piensan que la hipertensión da síntomas. Da síntomas cuando ya es un proceso que ha hecho muchos cambios, ha producido muchos cambios, o cuando hay una crisis hipertensiva en un momento que la presión arterial sube a niveles importantes. Pero la mayoría de las personas están en un periodo de amor con la hipertensión. La presión arterial está ligeramente elevada, así se mantiene años, pero el hecho de que no produzca síntomas no quiere decir que no esté haciendo daño. Okay. O sea, que es de manera procesual. Sí, y está haciendo daño, produce daño. Una de las principales causas de insuficiencia renal es la hipertensión arterial. Entonces, ¿por qué hay que evaluarse? Porque las personas no se dan cuenta cuando están enfermos. Estas enfermedades no dan alerta muy tarde. Algo importante, las enfermedades coronarias, una de las principales causas de infarto. El infarto agudo del miocardio puede producirse por muchas cosas, por consumo de sustancia, por un estrés súbito, por una disritmia, pero la enfermedad coronaria, la enfermedad que tapa las arterias del corazón, no da síntomas cuando empieza y puede durar años. Sin dar síntomas. 4, 8, 10, 12, 15 años. Wow. Y da el síntoma la mayoría de las veces el día que da el infarto. Doctor, con frecuencia escuchamos los médicos decir, llegó ya en etapa muy avanzada de la enfermedad, o sea, lo vemos a diario aquí en nuestro país. ¿Se ha ido creando conciencia en el país? ¿Se ha ido creando la cultura de los chequeos preventivos? Todavía nos falta mucho por hacer, como dice el eslogan por ahí. Sí, ha cambiado. Ha cambiado. Hay muchas personas que se han dado cuenta que eso es necesario y que da resultado. Cuando una persona se hace un chequeo preventivo y le resulta provechoso, que le ayuda a evitar problemas, ya esa persona es un informador. Okay. Y allá llegan todos los días al departamento personas nuevas. Nosotros tenemos una población de pacientes ya que tienen años con nosotros, 10, 15 años, pero todos los días llegan personas nuevas. Hoy, yo solamente, estuvimos 3 médicos, yo solamente vi 5 pacientes nuevos. Y esos son gente que usted le pregunta, nunca han ido a hacerse una valoración preventiva. Y le damos las gracias por elegirnos a nosotros. Sí. Doctor, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una breve pausa para que entonces hablemos sobre las edades en que la gente debería empezar ya a pensar en hacerse un chequeo preventivo. No, regresamos en un momentito. Continuamos en esta interesante entrevista con el doctor Franklin Peña, internista, experto en medicina preventiva. Doctor, ¿a qué edad se recomienda que una persona se haga su primer chequeo preventivo
Y luego de ahí, ¿cada qué tiempo hay que hacérselo? Mire, para contestarle esa pregunta, yo comenté ahorita que de cada 3 personas, una es hipertensa. Sí. Y se me olvidó agregarle que esto es en personas después de los 25 años. Ah, perfecto. Ok. O sea, de cada 3 personas mayores de 25 años, uno es hipertenso. Pudiera cogerse eso como un punto de partida. A partir de esa edad, ¿verdad? Exacto. Pero hay que tomar en cuenta que los médicos que estamos haciendo valoración preventiva somos internistas, somos médicos de adultos, ¿verdad? Y el adulto es el paciente que tiene más de 21 años. Pero hay personas jóvenes, adolescentes, 18, 17 años, que tienen una complexión, son personas ya físicamente adultos, sí, grandes. Sí, y nosotros vemos allá muchas personas así. Ah, perfecto. Eso depende de muchas variables. Hay variables que se pueden tomar en cuenta. Pediátricos no. Nosotros no vemos pacientes pediátricos, pero sí se le aconseja a las personas adultas, mayores de 25 años, aunque nosotros vemos, como le dije, pacientes de 16 años, de 18, de 20 años, no son los más. La media de pacientes que va al departamento va entre 25 hasta 80 adelante, años. Okay. Perfecto. ¿Qué es lo que con mayor frecuencia se encuentra en una data que tienen ustedes de más de 15 años? En una población que se supone es clase media, ustedes reciben, ¿verdad? Clase media, porque no hay todavía una conciencia suficiente en el país como para que el dominicano común y corriente entienda que tiene que chequearse su salud, aunque no esté enfermo. Tú me dices qué cosas podemos Lo decirle. que con mayor frecuencia se puede saber que tiene la gente que va por su propio pie a revisarse su salud. Hace unos años allá se tomó el departamento como el área de laboratorio allá, tomó el departamento para hacer como un screening de pacientes sanos. Supuestamente el plan ejecutivo, que es un departamento donde van pacientes sanos, Sí. no se pudo. ¿No encontraron sano, doctor? No me digas. No se pudo. Yo te puedo decir que de cada 10 pacientes que van al departamento, 8 tienen dislipidemia. O sea, colesterol, triglicéridos, lipoproteínas elevadas. 8. Ya no se consideran sanos. No, eso no es un paciente sano. Pudiera decirse que de 4 a 6 tienen hígado graso. Podría decirse que de 6 a 8 pacientes están en sobrepeso u obesos. Ave María. Hay que hacer un paréntesis aquí. La gente piensa que el paciente sobrepeso u obeso es la persona que no puede caminar, que la ropa no le sirve. Sí. Eso no es así. Eso ha cambiado mucho. Por ejemplo, hay un aspecto de la medición del antropométrica, que es lo que se llama obesidad abdominal. Hay personas que son obesos abdominales. Tienen extremidades delgaditas, tronco delgadito. Pero la barriga abdomen muy grande, sí. Este abdomen es uno de los factores de riesgo más importantes que hay para producción, para el desarrollo de diabetes y enfermedad cardiovascular. Es lo que se llama obesidad visceral. Esa grasa que está, llanamente hablando, dentro de los órganos, envolviendo los órganos, es una grasa y son unas células grasas productoras de unas sustancias que hacen daño. Son inflamatorias, hacen daño a las paredes internas de los vasos sanguíneos, elevan la presión arterial, hacen daño a la sensibilidad de la insulina en su labor de controlar el azúcar. Ese es el aspecto de la obesidad abdominal. Pero cuando hablamos de sobrepeso, usted no tiene que ser un obeso mórbido, o sea, un agente tremendamente grande para ser calificado como sobrepeso u obeso. Eso se calcula por unas mediciones. Se hacen cálculos diferentes. Hay cálculos que se hacen de acuerdo al tamaño y al peso del paciente. No tiene que ver con el sexo. Y hay otros cálculos que se hacen mediante la valoración del tamaño de la estructura ósea.
y de la cantidad de grasa subcutánea o debajo de la piel. Cuando se hacen esas valoraciones, no importa el método que se usa, es lo mismo. Es lo mismo. La cantidad de obesos y personas con sobrepeso en el país se ha casi igualado a los países. Sí, ¿Por qué va la gente al médico? ¿Por qué dice la gente que va donde un internista, en el caso de ustedes? Hacerse allá el chequeo ejecutivo. Sí. Para una valoración normal, para que le digan que están bien. Doctor, para eso mismo. ¿Qué implica, doctor, el chequeo preventivo? O sea, ¿qué es lo que ustedes toman en cuenta? ¿Qué evalúan ustedes en el paciente? Todo. Es un programa donde hay exámenes ya predeterminados. Pero estos exámenes van de la mano con una valoración que hace el médico. Exacto. Yo me siento con el paciente. ¿Qué usted ve en el paciente lo primero, doctor? Cuando se le siente un paciente ahí, antes de usted ver un análisis, un resultado, Bueno, porque el chequeo, como estamos hablando de, no como internista solamente, sino como el paciente y el chequeo ejecutivo. Uno recibe el paciente y le hace una valoración, como se supone que haga cualquier médico cuando el paciente va a sus consultorios, hacerle un historial clínico. Una historia clínica. Perfecto. Y ahí se empiezan a descubrir cosas. Nosotros hacemos una historia clínica bastante detallada. Nosotros nos tomamos mucho tiempo con el paciente. Nosotros nos tomamos media hora y hasta una hora con un paciente. La historia clínica, dice es fundamental. Sí, nosotros valoramos todo en esa situación. Y de esa historia clínica muchas veces salen estudios adicionales que hay que agregarle al paciente. Perfecto. Porque lo necesitan. No podemos hacer un plan preventivo con todo. No, porque hay gente que no necesita muchas cosas, pero se hace con lo que metabólicamente es adecuado para usted descubrir cosas. Ahora, hay pacientes que traen situaciones que hay que agregarles estudios necesariamente, y allá tenemos la capacidad de hacer cualquier cosa. Pero con esa evaluación física inicial, que ustedes se dan cuenta realmente a cuál hay que agregarle. Se le agregan cosas, se le recomiendan algunas otras cosas, y después que el paciente se hace su valoración, y en el momento de entregarle los estudios, tenemos una segunda entrevista detallada, donde se toma igual cantidad de tiempo, se le explica todo, y se le dan recomendaciones, y si tiene que hacerse otros estudios, se le mandan a hacer. Y si el paciente desea, puede seguir estando con nosotros. Doctor, como médico. ¿Quién es más sistemático, más disciplinado, si se puede, en materia del chequeo de su salud y del cuidado de su salud? ¿El hombre o la mujer? ¿Y por qué? Hay una situación ahí. Van más hombres que mujeres al departamento. Pero yo creo que eso más radica en otra situación, más cultural, hay otras cosas ahí. ¿No tiene necesariamente que ver con el cuidado de la salud? No, la mujer se cuida más. Se cuida más. Mucho más. ¿Y no dicen, doctor, que la capacidad de la mujer de aguantar, por ejemplo, en materia cardiovascular y con ACV y eso, la mujer dicen que aguanta más? Claro, sí, eso hay una razón, los estrógenos. Pero ¿será que el hombre es un poquito más cobarde, doctor? ¿Se siente un poquito más inmediatamente el hombre más va al cobarde. médico? ¿Verdad? La capacidad de aguante. Pero los estrógenos, las hormonas que hacen que ustedes sean mujeres. Y que te protege por un determinado tiempo, ¿no? Protege. Protege. Eso produce protección cardiovascular, eso hace muchísimo... produce situaciones favorables en el medio ambiente interno de la mujer, que no hace la testosterona. Pero que por supuesto esto está hasta que la mujer deja de ver la cuando la mujer ¿no? entra a la menopausia, una palabra a mí no me gusta, es muy pesada. Sí, es pesada. Cuando disminuye la producción de estrógeno, sí, se igualan algunas, las incidencias de algunas cosas, se igualan en el hombre y la mujer, pero siempre la mujer sufre de menos enfermedades crónicas. Por ejemplo, la mujer toma menos alcohol, creo yo. Sí. No he hecho ningún estudio. Sí, definitivamente. Tal vez fuma menos, sí. Se expone menos, ¿verdad? Sí. En los accidentes de tránsito, por ejemplo, que es un tema que nosotros hemos manejado mucho. La mujer es menos agresiva en todo. Y eso le ayuda. Doctor, usted como médico internista de experiencia, ¿qué le dice la piel de una persona cuando usted la ve? Si está reseca, si está, o sea, ¿qué le dice la piel? Hay enfermedades que se expresan en la piel. Por ejemplo. Enfermedades metabólicas,
hay un dato importante, que estábamos hablando de enfermedades crónicas. La diabetes empieza, hablando de enfermedades de la piel, voy a hablar algo de la diabetes y la piel. La diabetes no empieza con un paciente con azúcar normal hoy y ya el mes que viene diabético. No, mire, cuando un paciente está en una emergencia y le diagnostican diabetes, ya tiene por lo menos 5 años siendo diabético. Dando como señales, doctor, Sí. si se fijan, claro. ¿Cómo empieza eso? Empieza con un proceso que se llama resistencia a la insulina. Sí. Es que la insulina que está produciendo el páncreas de ese paciente no puede hacer el trabajo. Entonces se produce un aumento de la cantidad de insulina. Sí. Y eso no es bueno. Pero eso se manifiesta en la piel. ¿Cómo, doctor? Hay personas que tienen un renegrío ahí en el cuello. Y no es por coger sol. Eso tiene un nombre, se llama acantosis nigricans. Es una señal de que el páncreas está teniendo problemas. Es una señal de resistencia a la insulina. Y se ve mucho en personas sobrepesito o gordito o obeso o gordo. Y eso es un signo de la piel importante que se produce en el cuello, mayormente en el cuello. Se puede producir en alguna otra parte del cuerpo, pero es una forma muy evidente en aquí, el cuello, en el cuello. Perfecto. Hay un signo que se produce a nivel del ojo. Puede producirse alrededor del ojo y dentro del ojo, que es un aro que se produce alrededor de la parte negra del ojo. ¿Negro? Sí, no, un aro gris. Gris. Puede producirse por 2 razones. Hay otras razones, pero la mayor parte de las veces se produce por la edad o en personas que tienen problemas con el colesterol muy elevado. Esas mismas personas pueden producir unos bultitos alrededor del ojo, como amarilloso. Eso es por elevación del colesterol y los triglicéridos. Doctor, con relación a usted ha mencionado ya en varias ocasiones, ha mencionado el término sobrepeso, obesidad. Hay un tipo de obesidad mórbida inclusive y hay salidas. En el caso de nuestra población más joven y también, ¿por qué no también la adulta? ¿Qué es lo que pasa con nuestra alimentación? Se habla de una invasión de alimentos exógenos, ¿verdad? Foráneos que nos han llegado y que el mercado lo ha arropado todo. ¿Puede abordarnos ese aspecto de lo que está pasando con la alimentación de nuestra población joven? El sobrepeso y la obesidad se produce por un desbalance entre ingesta y gasto. Si usted ingiere más de lo que gasta, se va a acumular y se acumula en forma de grasa. Entonces, ese es el problema, ya, así de sencillo. Falta ejercicio. Sí, o come mucho. Hay gente que hace mucho ejercicio y come mucho. Las dos cosas. Sí, y eso también es otro problema. La gente que hace mucho ejercicio, le da mucha piensa hambre que puede comer mucho, y eso lo va a cubrir. Y eso es mentira. Y no es así, doctor, no, porque a veces no el que hace mucho ejercicio no, no ve no, que está no más. Eso no es así. La gente que hace mucho ejercicio tiende a hacer sobreingestas calóricas. Y eso le hace daño. También. Eso hace daño. Por ejemplo, ahora mismo le dicen, hay dietas. También este es un país que todo el mundo pone dietas. Todo el mundo pone dietas. Dietas en base a carne. Cómete toda la carne que sea posible. Bueno, yo respeto a la gente que hace ese tipo de cosas y los profesionales que hacen ese tipo de cosas, pero eso no es adecuado. No es adecuado. Lo adecuado es balancear, doctor, y de poquito, como dice usted. Usted puede comer de todo poco. Exacto. Así es. Eso es lo ideal. En cuanto a la situación del sobrepeso y la obesidad, es una epidemia. Es una epidemia. Sí. Todos los profesionales coinciden en que hay una epidemia mundial de diabetes. Pero eso no es nada que se pegue. Y no es que usted anda por ahí y se le pega una barriga. Es que usted la busca. busca. O se le pega un mulo grande. No, el estilo de vida, doctor. Él es usted que se lo busca. Pero por el mismo estilo de vida. Estilo de vida, alimentación. Que usted decía. Y sedentarismo. El mismo hecho, doctor, que usted evaluaba ahorita, antes de quizá de empezar el programa, de que ya los muchachos no pueden salir a la calle a jugar, ¿verdad? Como se hacía antes. Eso también conlleva todas esas cosas. Y la forma de... Usted pone a ver cómo era que la gente se alimentaba hace 30 años. ¿Qué comía la gente? Pan, víveres. Yo tengo un compañero de trabajo que dice, no he visto nunca que un guineíto le haya hecho daño a nadie. Pan, víveres. Exacto, sí, eso era. Hay otra situación con respecto a eso y es el bombardeo que hay. Gaseosas. Sí,
Entonces, eso siempre ha existido, Eso los siempre refrescos y todas esas cosas. Pero hay un bombardeo ahora, porque el área de la comida es un negocio. Claro, que sí, es un comercio. Una industria, como Es una dicen. industria importantísima. Así es. Y hay un bombardeo grandísimo ahora. Prende la televisión. Sí, sí, Pero usted eso ve, es evidente. Sí. por Cada supuesto. momento hay un anuncio de comida y una galletita. Porque es parte de la vida. Sí, y además el otro situación con respecto a eso es que comer da placer Es un placer. y usted puede socializar. Usted se sienta a comer con alguien y se disfruta más que si come solo. Por supuesto. Doctor, nos gustaría que usted nos siga desarrollando el aspecto de la alimentación porque es básico si tenemos obesidad, pero vamos a hacerlo después de estos comerciales. Volvemos ahora. Continuamos con esta conversación con el doctor Franklin Peña, internista, en este caso, como dicen de los contadores, de los de Sedimat, el doctor es de Sedimat. Y hablamos del sobrepeso, de la obesidad. Y seguimos con la alimentación, doctor. Hay una sobrealimentación, parecería. Antes era que la gente tenía hambre, había hambre, no había alimento, pero ahora hay una sobrealimentación, buena o mala, Sí. ¿cierto? Sí, y no hay que comer mucho para estar sobrepeso u obeso. Es lo que se come. Es lo que se come. Nuestro plato, arroz, habichuela y carne. No, eso es perfecto. Plato nacional. No es perfecto. Es bueno. Sí, sí. Mire, le voy a dar un dato. El arroz y la habichuela, cuando se juntan en una proporción adecuada, forman un alimento casi completo, proteínicamente hablando. Que no hay que Al agregarle arroz le muchas falta un cosas. aminoácido que lo tiene la habichuela, y la habichuela le falta uno que lo tiene el arroz. Un Se complemento. combinan. Entonces, el arroz es un carbohidrato, mayormente carbohidrato. La habichuela es un carbohidrato, pero tiene proteína. ¿Hierro? La carne es proteína. Ok. Y la ensalada tiene que estar en el plato. ¿Y si le pongo un poco de concón? En el concón. No va a ayudar mucho, pero sabe bueno. Porque es el Sí, asunto, sí, ¿verdad? sí. Y una doctor? tajada de aguacate. Sí, no, eso es esencial. El ¿Y una aguacate- arepita? El aguacate es un alimento, eso es Grasa uno de los natural, alimentos más como dicen nobles por que ahí. hay. ¿Y la arepita? Ayuda. ¿Y un frito? Porque Son si vamos, buenas, pero no ayuda. ¿ves? Porque, Doris, es que si vamos viendo, Sí, así le es vamos la agregando comida del cosas. dominicano, Sí, sí, sí. y le vamos agregando a Pero cada si tú- cosa. Si comes así, eso no es malo. Es la cantidad. Es la quizá, doctor. cantidad. Ok. Mira, hay uno de los aspectos de la dieta. Corregir algo. Dieta es lo que usted come. Exacto. Dieta no es lo que Lo le que van a usted le dar para pone. bajar de peso. Perfecto. Mi dieta es lo que yo como La en el alimentación día. diaria suya. Eso es mi dieta. Perfecto. Lo que la gente busca para bajar de peso es una guía de control de alimentos. Que eso también, hablar de eso es hablar Es una otro hora. programa. Sí, ese es sí. otro Sí. programa, así Mire, mismo es. ¿Qué tiene que hacer la gente para el control del peso? Lo primero que tiene que hacer para evitar que sus hijos sean sobrepeso y obesos es sacar de la casa todo lo que engorda. ¿Y qué es lo que engorda? Los carbohidratos simples, los refrescos, la galletica, los jugos, los dulces. Las frutas que tienen azúcar, la fruta Sí, también. pero no, así sencillo, frutas así como son- estamos hablando. ajá. Mira lo que pasa. Es preferible comerse la fruta A los jugos. que hacerle jugo. Perfecto. El jugo es una transformación de la fruta hacia una forma que no ayuda en nada. Y te porque toma una cantidad mayor. Se toma una cantidad mayor, se la toma muy rápido, Sí, tiene azúcar generalmente la agregada. endulzan, Sí. hay mucha cantidad de fruta y otro aspecto importante es que el jugo no quita el hambre. Doctor, porque somos unos barbarazos. Un Sí. jugo de... Aquí hay gente que le echa azúcar a un jugo de mango, de por Sí, Dios. sí, y no quita el hambre. Y si usted se bebe un jugo de mango con la comida, le duplica el valor calórico a la comida. Por Sí. supuesto, por supuesto. Entonces, el jugo es uno de los aspectos de la dieta que más uno detalla al paciente, y sobre todo al paciente diabético. El jugo es una de las cosas que más de control de la glicemia produce, o de la glucemia produce. Ok.
Yo he visto en cafeterías dominicanos, con el plato típico de nosotros, el arroz, la habichuela, un moro, y un vaso de jugo. Y una batida de lechosa con una leche. batida, sí, es que no sabemos equilibrar. Hay muchos aspectos que hay que tomar en cuenta con respecto a este problema de la obesidad y el sobrepeso. Y es la forma de comer, es la lo que forma se de está comer. comiendo, el sedentarismo. Básicamente es eso. ¿Por qué pasa, doctor? Perdóname, Altagracia, con esas dietas, esos regímenes de dietas que le ponen a la gente, mientras lo están llevando perfecto, Sí. pero tú no vas a vivir toda la vida llevando una dieta. Eso mismo es lo que le decimos. Exacto. Las dietas son recursos limitados, que usted lo puede usar, pero después se pueden usar un mes, Exacto. 45 días, pero después que usted termine ese recurso, ¿qué usted va a hacer? Exacto. Comer. Al paciente hay que enseñarlo a comer. Exacto. Hay que enseñarlo a comer de todo. Voy a decir algo que a lo mejor no le gusta a la industria. a la industria, No te preocupes. no, a la industria no, a los dietistas. cirujanos Okay. bariátricos. Ah, La cirugía bariátrica tiene su foco de pacientes. Hay que hacerlo. Hay pacientes que hay que hacerle la que cirugía las bariátrica. requieren, supuesto. sí. ¿Por qué un paciente bariátrico baja de peso? Porque baja la cantidad de ingesta de comida, claro. Se reduce Ahí el es estómago. que está la clave, Le ponen el estómago de este tamaño, se lo ponen de ese tamaño. pequeñito. Y es obligado, el organismo está obligado a consumir. Entonces no puede comer porque no le cabe. No le Exacto. cabe. Y hay otra situación, el tal riesgo de daño al procedimiento. Y se produce también una situación de mala absorción de alimentos por el procedimiento que hacen, que hay muchos alimentos que no se absorben. Pero en definitiva, ¿qué es lo que hace el paciente bariátrico? Que baja la ingesta de alimentos. Perfecto. ¿Ya? La baja de una forma o de otra. Doctor, pero ¿Por qué ese paciente no puede hacer eso antes de someterse a eso? Bueno, porque ve todo En y se el lo quiere camino, comer. por ejemplo. Yo tengo conocimiento, en Estados Unidos esta cirugía está siendo sustentada por el Estado. Sí, ya para los el control seguros de la también se obesidad. cobran, sí. Hay personas que aumentan de peso para que lo operen. en Estados Unidos. para Yo lo poder sé porque yo calificar. tengo personas que han hecho eso, que Increíble. conozco. Y también gente que no la necesita y se la está haciendo. Sí, y gente por que cuestiones estéticas. aumentan de peso para Para poder calificar. para poder cualificar y porque ellos piensan que haciéndose esa cirugía van a resolver el problema de su sobrepeso u obesidad de por vida. Ujú, y no Y es eso no así. es así. Así es. Pero doctor, yo he visto casos, nosotros conocemos médicos famosos, gente que está en sobrepeso, sin embargo, no es un problema de sobrealimentación, es un problema de lentitud en su metabolismo, Sí, hay muchas Porque cosas. hay otras porque cosas también hay aparte, otros ¿verdad? aspectos, gente que tú dices, no, yo tengo educación en alimentación, no Sí. es por comida. Hay que tener cuidado, porque las entidades que producen sobrepeso u obesidad son entidades muy bien definidas. El hipotiroidismo, Sí. pero no todo el que tiene sobrepeso y obesidad es hipotiroideo, eso es mentira. Exacto, no, pero que El hipotiroidismo produce el paciente sube algunas libras. es Pero no cierto. tampoco que se vuelva- no se vuelve obeso por eso. Hay unas enfermedades de otra índole, unos síndromes que producen aumento de peso, pero esos pacientes no están normales, como usted y como yo. Ujú. Esos son pacientes muy identificados y que se conocen muy bien. Ahora, este aspecto del problema social que hay con esta enfermedad, eso es problema de consumo y gasto. Y hay otra situación ahí. Ujú. Si usted sabe que usted viene de una familia de personas que tienen ese problema, si usted no se cuida, usted va a llegar a ser obeso. Es cuestión como de educación, doctor, de Sí, empezar a trabajar sí. con eso, Y con hay una educación. alineación, si usted es, si yo soy de tez oscura, mi hijo va a salir de tez oscura. Ujú. Y si hay una familia de personas con problemas de control de peso, es muy posible que los descendientes van a salir con problemas de control de peso. Entonces hay que cuidar los factores de Hay que riesgo. cuidarlo historia desde clínica. que el niño nace. Perfecto. Así es. Así Desde que es. el niño nace, que le empiezan a lactar la leche materna, después que termina eso, el niño hay que modularle sus sentidos del gusto. Usted no puede darle a un niño cosas que le alteren la sensibilidad. Si usted enseña a un niño solamente a comer alimentos irritantes, cuando usted le da un vaso de agua, lo va a rechazar. No lo va a Por querer, supuesto. por supuesto. Doctor, usted lo vamos a invitar otro día porque el tiempo en buena Cuando usted compañía quiera, no hay ningún problema.
Señores, gracias doctor, la verdad, por este banquete. Esta última parte a mí me encantó completo el programa. Pero este país necesita mucha educación. De sobrepeso y obesidad podemos hablar 3 o 4 programas. Pues bueno, la invitación está abierta. Cuando ustedes quieran me avisan con tiempo. Bueno, pues gracias por la compañía y será hasta la próxima semana.